Cuando mi mamá me envió un mensaje de texto que decía tal vez morir te haga interesante mientras yo estaba en la UCI, cancelé todas sus tarjetas, congelé sus fondos y dejé que la ejecución hipotecaria terminara lo que yo no pude. Mi mamá me envió un mensaje de texto diciendo que el mundo estaría mejor si yo desapareciera, mientras yo luchaba por vivir. Así que lo grabé todo y la hice arrepentirse de haberlo enviado. Mi nombre es Camila y hace 3 meses, mientras estaba conectada a máquinas en la UCI, mi madre me envió un mensaje de texto que decía, quizás morir te haga interesante. Ni un recupérate pronto, ni un que te queremos, solo eso. No respondí, pero tampoco lo olvidé. Usaron mi enfermedad para recaudar dinero. Usaron mis fotos para generar lástima. Y cuando volví a la vida, me borraron como si nunca hubiera existido. Sin un asiento en la cena familiar. Sin mi nombre en el testamento. Sin una habitación en la casa que ayudé a pagar. Me querían fuera, así que desaparecí. Pero, ¿qué pasa cuando la hija que borraron empieza a guardar las pruebas? ¿Y qué pasa cuando el silencio se convierte en evidencia? Lo primero que oí no fue el pitido. Ni siquiera fue la voz de la enfermera o el arrastrar de suelas de goma por el suelo de linóleo. Fue una vibración, débil, escondida en algún lugar bajo la delgada manta sobre mi cintura. Luego, el ruido metálico de mi teléfono deslizándose por el borde de la bandeja del hospital. Eso fue lo que realmente me trajo de vuelta. Eso y el dolor en mi pecho cada vez que intentaba respirar. Mi cuerpo se sentía como si alguien lo hubiera cosido con prisa. Tubos en mi brazo, una cánula de oxígeno en mi nariz, monitores sujetos a mí como si estuviera a punto de ser lanzada al espacio. Todo olía a lejía y plástico. La luz que se filtraba por la pequeña ventana era gris y fría, los copos de nieve se derretían contra el cristal antes de tener la oportunidad de pegarse. Y entonces la pantalla se iluminó. No era un ¿cómo estás? O un estamos en camino. No, era un mensaje de mi madre. Quizás morir te haga interesante. Parpadeé, lo leí de nuevo. No había error tipográfico, ni un error del autocorrector, ni un es broma de seguimiento, ni siquiera un maldito emoji. Solo 5 palabras. Limpias, precisas, entregadas a las 6:41 de la mañana. Me quedé mirándolo tanto tiempo que el monitor comenzó a pitar regularmente. Una enfermera se apresuró. Ni siquiera recuerdo lo que dijo, solo el tono, tranquilo, practicado, como si estuviera entrenada para tratar con pacientes en shock. Pero no tenía idea de que el peor trauma en la habitación no era la infección en mis pulmones o la sepsis que devastaba mi torrente sanguíneo. Era ese mensaje, esa mujer, mi madre, el tipo de persona que no envía flores ni llama cuando su hija está en cuidados intensivos. Ella envía chistes crueles. Me quedé allí, con los labios secos y agrietados, tratando de darle sentido a la fría realidad a la que había despertado de nuevo. Esto no era nuevo, solo más ruidoso. Y debería haberlo visto venir. La última vez que hablé con ella, hace 2 semanas, me dijo que necesitaba endurecerme cuando mencioné que no me sentía bien. Quizás si no te mimaras tanto todo el tiempo, no te enfermarías. Yo había sentido, murmuré algo sobre necesitar acostarme y colgué. Al crecer, yo era el pensamiento secundario, la más joven, la más tranquila, la más prescindible, la mascota de la familia hasta que dejé de actuar. Hasta que empecé a establecer límites. Fue entonces cuando pasé de ser subrayito de sol a ser la ingrata. Uno pensaría que casi morir me ganaría un pase temporal, pero no. Recibí un mensaje que sonaba como si hubiera sido escupido con una sonrisa burlona. La enfermera regresó. Ajustó algo en el suelo y preguntó si quería que contactara a alguien por mí. Nadie vendrá, grazné. Están ocupados. Me lanzó una mirada. No de piedad, algo más cercano a la decepción. Como si yo hubiera elegido esto. Como si no hubiera rogado, suplicado, pagado facturas, aparecido en cumpleaños a los que ni siquiera fui invitada, financiado clases universitarias por las que nunca me agradecieron. Fue entonces cuando entró ella. La enfermera que no había visto antes. Tenía la piel morena y suave, el pelo rizado recogido en un moño suelto y ojos que no se inmutaban. Camila, dijo. Probablemente no me recuerdes, pero fuimos juntas a la secundaria. Parpadeé, me tomó un segundo. Gabriela. Sonrió y lo vi.
Esa misma confianza tranquila que solía tener. Incluso cuando los chicos la llamaban pobretona en el pasillo. Incluso cuando mi mamá se negó a dejarme invitarla a mi cumpleaños porque no era de nuestra clase. Ahora estaba aquí, de pie junto a mi cama, con un portapapeles en la mano, salvando vidas. Miró mi historial, luego volvió a mirarme. No deberías tener que casi morir para que te noten. No respondí. Mi garganta estaba en carne viva, e incluso si no lo estuviera, no tenía nada ingenioso que decir. Se sentó a mi lado. No hay nadie aquí para ti. Negué con la cabeza. No es sorprendente, murmuró. Algunas familias solo aparecen cuando hay una cámara o una herencia. Eso me dio ganas de reír. No lo hice, pero quise. Hablamos unos minutos. Cosas sin importancia. Cambió mi bolsa de suero, revisó mis signos vitales. Antes de irse, me apretó suavemente la mano. Tienes 72 horas, Camila, dijo. Después de eso, te enviarán a casa. ¿A casa?, repetí. Donde sea que eso sea, añadió, sin crueldad. Cuando se fue, volví a mirar el teléfono. El mensaje seguía allí, brillando como un artefacto maldito. Quizás morir te haga interesante. No podía llorar. Estaba demasiado cansada, demasiado seca, pero algo dentro de mí se resquebrajó. No como un jarrón que se hace añicos, sino más como una falla tectónica, silenciosa, peligrosa. Borré el mensaje. Luego abrí la aplicación de notas y lo escribí. Quizás morir te haga interesante. Lo miré fijamente, lo reescribí en un papel, rompí ese papel, lo escribí de nuevo. Se convirtió en un mantra, un canto de sirena, un grito de guerra. ¿Me quieren interesante? ¿Me quieren ruidosa? Bien. Me recosté, vi la nieve caer en espiral fuera de la ventana y dejé que un tipo diferente de claridad se asentara. Por primera vez en años, no estaba tratando de demostrar nada. No intentaba ganarme a nadie, no intentaba ganar el lugar que nunca tuvieron la intención de darme. Esta vez, estaba planeando. Gabriela volvió a pasar esa noche. Trajo té, aunque no se suponía que bebiera mucho. Susurró que era de hierbas. No me delates, guiñó un ojo. Sonreí un poco. Se sintió extraño. No hablamos mucho, solo lo suficiente. Antes de irse, dijo, tienes una opción. Puedes volver a casa o puedes seguir adelante. No tuve que pensarlo. Ya lo había decidido. Apagué mi teléfono. Cerré la tapa de la laptop, pero no me moví de inmediato. Había algo pesado en mi pecho. No por la infección esta vez, sino por la claridad. El tipo de claridad que no quema ni apuñala, sino que se sienta dentro de ti como un peso que sabes que nunca se levantará del todo. El tipo de claridad que significa que no hay vuelta atrás. Para cuando la enfermera entró a revisar mis signos vitales, ya había firmado los formularios de alta. Nadie vino a recogerme. Ni globos, ni flores, ni una madre llorando de alivio al pie de mi cama de hospital. Solo una bolsa de papel del hospital con un inhalador de repuesto, 2 recetas dobladas y el cargador de mi teléfono enredado en mi muñeca como un torniquete que había olvidado quitarme. Afuera, el cielo era una mancha pálida de blanco. Algunos copos de nieve se aferraban a las esquinas de las puertas de cristal. Caminé lentamente, cada paso recordándole a mi cuerpo que todavía me pertenecía. La parada del autobús no estaba lejos, pero el viento cortaba mi abrigo como si no se hubiera enterado. Ya estaba magullada. Cuando subí al autobús, el conductor me echó un vistazo rápido pero no dijo nada. Me hundí en un asiento junto a la ventana, el plástico frío contra mi espalda. Frente a mí, una joven madre sostenía a su hija cerca, ambas abrigadas con bufandas de punto a juego. La niña se reía de algo, con los ojos grandes y sin miedo. Las observé por un momento demasiado largo, y cuando la madre se dio cuenta, sonrió educadamente y acercó más a la niña. Me di la vuelta, apreté la frente contra la ventana empañada y me susurré, sobreviví a la muerte, pero todavía no tengo a nadie esperándome. De vuelta en mi apartamento, el buzón estaba lleno, volantes, facturas y un sobre de una vieja clínica que no había visitado en más de un año. Tiré todo sobre la mesa de la cocina y fui directa a la tetera.
Necesitaba calor, algo estable. Mientras el agua hervía, abrí el sobre con el logo de la clínica. Solo un aviso de rutina, pensé. Pero la carta dentro no era de rutina. Estimada señorita Morales, esta carta es para confirmar que su cobertura bajo la póliza de salud familiar patrocinada por Victoria Morales fue terminada con fecha de vigencia del 12 de enero del año pasado. Me quedé mirando las palabras, las leí de nuevo, terminada el año pasado. No tenía sentido. O tal vez sí, y simplemente no había querido verlo. Mis manos temblaban mientras abría de nuevo mi laptop. Busqué en mi correo electrónico, revisé los estados de cuenta financieros. Nada, ninguna advertencia, ninguna llamada, ningún oye, solo para que sepas, cariño, te sacamos del plan. En cambio, encontré una transacción fechada 3 meses después de mi eliminación. Mi madre había agregado a Mateo a la póliza. Mi hermano, el que no había mantenido un trabajo por más de 6 meses en la última década. El mismo hermano que accidentalmente sobregiraba su cuenta conjunta tan a menudo que finalmente yo pagaba su alquiler directamente al propietario. Se me cortó la respiración. Me senté de golpe, dejando que el papel cayera al suelo. Recuerdo. Segundo año de universidad. Conseguí un segundo trabajo a tiempo parcial en una cafetería para ayudar a cubrir las primas de salud de la familia. Catalina tuvo una cirugía dental. Renata tuvo ese costoso panel de alergias. Mateo, ni siquiera recuerdo qué fue. Algo sobre dolor de espalda por jugar demasiado. En ese entonces, pensé que significaba algo. Que yo era el pegamento que nos mantenía unidos. Que tal vez, solo tal vez, finalmente me verían. Ahora, me daba cuenta de lo que realmente había sido, conveniente. Dejé la carta sobre la mesa y deambulé hacia la sala de estar. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo agarré, medio esperando otra factura médica o una oferta de spam, pero no, era una notificación de Facebook. Catalina había etiquetado a Victoria y Renata en una publicación. La foto era pulcra, claramente tomada por un profesional. Las tres estaban de pie frente a una chimenea, con copas de champán en la mano, vestidas en tonos coordinados de beige y dorado. Victoria llevaba perlas. Catalina llevaba el vestido verde que dejé en casa de mamá el año que me mudé. El pie de foto, nuestras hijas fuertes, mujeres que llevan el apellido de la familia con gracia. Lo miré fijamente. Ni una etiqueta para mí, ni una mención. Alguien incluso había comentado, ¿dónde está la más joven? Sin respuesta. No lloré. No esta vez. En cambio, tomé una captura de pantalla. Luego, abrí una carpeta que no había tocado en mucho tiempo. Una etiquetada como pruebas, fase 1. Dentro había viejos recibos de pago, mensajes de grupos familiares, notas de agradecimiento reenviadas que había enviado y de las que nunca obtuve respuesta. Dejé caer la foto y renombré el archivo foto-s3-fam-sin-mi JPG. Luego abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir. Alquiler pagado 2 meses para mamá cuando papá se fue. Matrícula cubierta, $1,200 para el curso de fotografía de Renata. Médico, $3,500 en primas durante 4 años. Viaje de cumpleaños de Mateo, $600. Pastel de compromiso de Catalina, $250. La lista crecía, y con cada línea, algo extraño sucedía. No me sentía triste. Me sentía limpia. Si no soy tu hija, susurré a nadie, quizás solo fui tu billetera. No publiqué una respuesta mordaz. No comenté debajo de la foto. Ese ya no era mi estilo. En cambio, abrí mi cuenta de correo electrónico, fui a la configuración y borré el bloque de firma que decía Camila Morales. Había terminado de llevar un apellido que me borraba. Esa noche, encendí una vela. No por ceremonia, solo por la luz. Luego, abrí un nuevo diario. En la primera página, escribí, no tienes que ser vista para ser real, pero haré que me vean de todos modos. La siguiente página estaba en blanco, esperando. Volví a abrir mi laptop. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda. Escribí 4 palabras, abogado de familia pro bono.
Me quedé mirando el mensaje de texto como si fuera una retorcida tarjeta de invitación de una cena familiar de una vida pasada. Domingo, sin excusas. El tono no era una invitación. Era una citación. Una amenaza velada envuelta en algo que parecía amor si entrecerrabas los ojos. Ya era viernes por la tarde y mi apartamento todavía estaba medio desordenado por todo lo que había sacado la noche anterior. Archivos, recibos, notas a medio escribir para mí misma en blocs de notas legales. Había abierto esa laptop buscando recursos legales, pero todo lo que realmente hizo fue abrir algo dentro de mí que no había dejado salir en años. Todavía estaba sentada en la mesa de la cocina cuando mi mente comenzó a divagar. La hoja de cálculo estaba abierta en mi pantalla y de alguna manera me había encontrado de nuevo en la carpeta etiquetada como Pruebas, fase 1. Y allí estaban, las fotos de la ceremonia de graduación de Catalina. Hace 3 años, la había ayudado a llenar su solicitud para el programa de maestría acelerado. Cuando la aceptaron, me llamó sollozando. Y cuando llegaron las facturas de la matrícula, me dijo, ¿sabes cómo es mamá con eso de que las mujeres necesitan su propio dinero? Si me ayuda, me lo restregará en la cara para siempre. Lo entendí. Cubrí 18 meses de matrícula, $19,800 para ser exactos. Recuerdo cada maldito centavo porque pospuse la reparación de los frenos de mi auto durante meses para poder pagarlo. Volé a su ceremonia en Seattle, tomé fotos, me senté junto a su madre en un banco donde me sentí como un abrigo prestado, desnuda pero sin encajar. Luego vino el momento, el discurso. Catalina se paró en ese escenario con sus rizos perfectos y su postura perfecta y dijo, le debo todo a las mujeres que me criaron, especialmente a mamá, por enseñarme la importancia de la resiliencia. Eso fue todo. Sin un guiño, sin un código oculto, solo un borrón limpio. Aplaudí, mis manos ardían, y cuando miré a Victoria a mi lado, ella solo asintió como la reina de un desfile, saludando a extraños. Se me hizo un nudo en la garganta solo de recordarlo. Minimicé la carpeta y me levanté. Necesitaba aire. Agarré mi abrigo y salí. El aire de Portland estaba húmedo, impregnado del olor a lluvia sobre el pavimento. Las nubes flotaban bajas como si estuvieran decidiendo si llover o simplemente enfurruñarse. La cafetería de la acera de enfrente estaba tranquila. Pedí un café para llevar y esperé, revisando mi teléfono por costumbre. Nada nuevo, solo ese maldito mensaje de texto todavía allí sin leer. Te esperamos allí. Como si mi presencia fuera esperada, no deseada. Como si yo fuera un papel, no una persona. Para cuando volví a mi apartamento, una segunda ola de recuerdos ya había comenzado a invadirme. La boda de Mateo, ese circo. Había sido hace 2 veranos. Pagué el lugar porque a Victoria se le olvidó hacer el depósito y el servicio de catering casi se echa para atrás hasta que transferí el saldo. El DJ también. Incluso ayudé a Catalina a elegir el pastel de Mateo porque él no podía decidir entre terciopelo rojo y zanahoria. En la recepción, Renata se levantó, tintineando su copa con una cuchara, sonriendo a la multitud. Brindemos, dijo. Por las personas que hicieron posible este día. Mamá por mantenernos con los pies en la tierra y Catalina por organizar todo hasta la última flor. La multitud vitoreó. Bebí champán en silencio. Nadie mencionó que yo había pagado por la maldita cosa. Más tarde esa noche, Victoria me encontró en el balcón. Me entregó una copa de vino blanco como si fuera una recompensa y dijo, la verdadera generosidad es silenciosa, cariño. Así es como sabes que es genuina. Sonreí, el tipo de sonrisa que usas cuando te duelen los músculos por contenerte. De vuelta en el presente, me senté y abrí un nuevo documento. Comencé a escribir todo lo que había pagado en esa familia. Pero esta vez, agregué columnas. Fecha, cantidad, quién se benefició y quién se llevó el crédito. El patrón se hizo obvio. Yo daba, ellos tomaban, ellos borraban, y ahora me querían en la cena. Como si fuera una señal, sonó el timbre de abajo. Miré el intercomunicador. Nadie había dicho que vendría. Los dejé entrar, medio curiosa, medio temiendo. Un paquete estaba en mi puerta cuando abrí. Papel craft marrón, sin dirección de remitente. Dentro, una carta escrita en una caligrafía pulcra, tinta azul, un ligero perfume de lavanda,
inconfundiblemente de la tía Elena. Era la hermana menor de Victoria, la única que alguna vez me envió una tarjeta de cumpleaños sin que fuera una firma grupal. La carta decía: Camila, he observado durante años. Todos lo hemos hecho. No lo estabas imaginando. Tu madre te resentía porque la hacías quedar mal. Al sobrevivir más de lo que ella nunca lo hizo, al no desmoronarte como ella esperaba que lo hicieras, vio tu fuerza y la confundió con rebelión. Y la dejamos porque teníamos miedo de ser excluidos como tú, de convertirnos en el enemigo. No espero que nos perdones. Pero necesitaba que lo supieras. Nunca fuiste invisible, solo inconveniente. Y eso es culpa nuestra. Elena. Me quedé con esa carta durante mucho tiempo. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que nunca había dicho en voz alta. La doblé, la coloqué en la misma carpeta que las fotos del discurso de graduación y el vídeo del brindis de la boda. Renombré la carpeta Pruebas, patrón familiar. Después de un rato, abrí la hoja de cálculo de nuevo. Esta vez, codifiqué las columnas por colores. Verde para lo que di, rojo para lo que se tomó, gris para lo que se ignoró, negro para lo que se robó. No puedes manipular las matemáticas, susurré. Hice clic en guardar y me recliné en mi silla. Luego abrí una nueva carpeta en mi escritorio etiquetada como Fase 2, Contingencia legal, un documento, un correo electrónico. Asunto: consulta abogado de derechos de familia pro bono. Dudé un segundo, luego hice clic en enviar. Antes de que pudiera siquiera cerrar el navegador, mi teléfono vibró. Era de Victoria. Cena familiar el domingo. Te esperamos allí. Sin excusas. No era una invitación, era una orden. Lo miré, luego a mi pantalla, y de nuevo al teléfono. Todavía pensaban que tenían derecho a convocarme. Todavía creían que vendría corriendo. Pero habían olvidado una cosa. Los olvidados nunca olvidan. Para cuando llegó el domingo, había empacado mi bolso de viaje 2 veces y lo había desempacado 3. No estaba segura de por qué seguía molestándome. No me iba a quedar en la casa y no tenía ilusiones de ser recibida como una hija que regresa a casa. Pero la costumbre tiene una extraña forma de persistir, como la memoria muscular de una época en la que todavía pensaba que el amor se podía ganar. El vuelo a Bozeman aterrizó poco después de las 3 de la tarde. El aire frío me golpeó en la cara cuando salí al puente de embarque. Pero no fue el clima lo que me hizo temblar. Fue el recuerdo de entrar en esa casa demasiadas veces, esperando que esta vez fuera diferente. Esta vez, que me vieran. Un coche de alquiler y 20 minutos de silencio después, llegué a la casa familiar. El revestimiento era del mismo verde pálido que recordaba, aunque descolorido y curvado en los bordes. El felpudo de bienvenida todavía tenía esa mancha de café de cuando el ex de Catalina derramó su taza, y nadie se molestó en limpiarlo. Incluso la misma corona de 2 navidades atrás todavía se aferraba a la puerta, con las vallas descoloridas caídas como si supieran que habían sido olvidadas. Me quedé al borde del camino por un momento, debatiendo si dar la vuelta y conducir directamente a un hotel. Pero había llegado hasta aquí, y ellos fueron quienes me invitaron. Dentro, el aire olía a limpiador de limón y a tensión. La chimenea estaba encendida, los leños crepitaban como si alguien hubiera pedido ambiente. La sala de estar parecía un set de un catálogo, cuidadosamente arreglada, emocionalmente vacía. Sobre la repisa colgaba una nueva foto familiar. Catalina, Renata y Mateo me sonreían, posando con atuendos coordinados. Yo no estaba. Ni siquiera una pista de que solía haber un cuarto. Se me revolvió el estómago. Camila, llamó Catalina desde el comedor, su voz ligera, demasiado ensayada. Ahí estás. Se acercó con una copa de vino blanco. Sus tacones golpeaban la madera como signos de puntuación. Me alegro de que hayas podido venir. Tomé la copa, no porque la quisiera, sino porque rechazarla provocaría una conversación para la que no tenía energía. Mateo murmuró algo que se parecía a un saludo sin hacer contacto visual. Renata me ofreció un abrazo de lado y un rápido, me encanta ese abrigo. Como si fuera una invitada que no esperaba que se quedara mucho tiempo. Victoria entró al final. Me examinó de la misma manera en que alguien revisa la fruta en el supermercado. Cortés,
Clínica, desinteresada. Te ves cansada, dijo. ¿Todavía en ese pequeño trabajo de tecnología? No respondí de inmediato. Es una firma de ciberseguridad, ya no es tan pequeña. HM. Sonrió solo con la boca. Bueno, al menos es algo. La cena se sirvió como una actuación. Pollo asado, batatas, ensalada que nadie tocó. La conversación se mantuvo cortés, rozando la superficie como un estanque que nadie se atrevía a perturbar. Y entonces Victoria se levantó, carraspeando como si estuviera a punto de pronunciar un panegírico. Tengo algo para todos, dijo, levantando una pila de sobres de marfil del aparador. Solo algo de papeleo para mayor claridad. Asuntos de la herencia. Nada importante. Los pasó como si fueran regalos de fiesta. Uno por uno, los hermanos abrieron los suyos, con expresiones neutrales. Esperé hasta que el mío estuvo en mis manos antes de deslizar mi pulgar bajo la solapa. Nada. Ni páginas, ni viñetas, ni cláusulas ni firmas, solo aire. Levanté la vista. Victoria me sostuvo la mirada. Nos dejaste, dijo, con voz uniforme. Tuvimos que seguir adelante. El aire en la habitación cambió ligeramente, como si todos exhalaran al mismo tiempo pero trataran de fingir que no lo hacían. Ni siquiera estoy en la lista, pregunté. Tomaste tus decisiones, respondió. Las acciones tienen consecuencias. Catalina bebió su vino. Renata ajustó su servilleta. Mateo se quedó mirando el salero como si contuviera todas las respuestas. Me borraron, dije, más fuerte de lo que pretendía. La voz de Victoria bajó una octava mientras se acercaba. Yo te di a luz. Eres de mi propiedad. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se liberó. Entonces no deberías haberte esforzado tanto en eliminarme, espeté. Si estás tan orgullosa de haberme creado, ¿por qué te esfuerzas tanto en fingir que no existo? La habitación se quedó en silencio. Incluso la chimenea crepitaba más bajo, como si supiera que no debía interrumpir. La sonrisa de Catalina vaciló. Renata parpadeó demasiado rápido. Mateo finalmente levantó la vista. Por esto mamá tuvo que hacer lo que hizo, murmuró Catalina lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Renata asintió como si estuviera audicionando para un papel que ni siquiera quería. Victoria no se inmutó. Toma lo que quieras de tu habitación antes de que la cerremos para siempre. Me quedé allí, con los puños apretados, cada parte de mí gritando para decir más, para luchar, para enumerar cada cumpleaños que pagué, cada factura de hospital que cubrí, cada silencio que soporté. Pero no lo hice. Caminé hacia la puerta principal, luego me detuve. Ya tomé lo que importaba, dije en voz baja. A mí misma. Salí al frío. El viento era más agudo ahora, mordiéndome las mejillas, pero no lo sentí. En el camino de entrada, saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Adriana. Avanzamos. Lo hicieron oficial. En el momento en que volví a mi apartamento en Portland, el silencio se sintió diferente. No era el tipo de silencio que te consuela después de un largo viaje. Era el tipo que confirma lo que ya sabes. No hay nada esperándote. Dejé mi bolso de viaje junto a la puerta principal y caminé directamente a la cocina, con los zapatos puestos, la chaqueta a medio cerrar. Serví un vaso de agua pero no lo bebí. Mi teléfono todavía estaba en mi mano. Me senté en la encimera de la cocina y abrí de nuevo el mensaje de Adriana, el que había escrito en el camino de entrada. Avanzamos. Lo hicieron oficial. No esperaba una respuesta esa noche. Los abogados no responden a medianoche de un domingo, pero necesitaba decirlo, documentarlo para mí misma si no para nadie más. La mañana llegó demasiado rápido. La luz se filtraba por las persianas como un invitado no deseado. No había dormido mucho. En cambio, me había quedado despierta reconstruyendo fragmentos de todo lo que acababa de suceder. Mi eliminación del testamento, la expresión satisfecha de Victoria, la superioridad de Catalina como si fuera la anfitriona de un programa de televisión por cable. A las 8 de la mañana, estaba sentada en mi escritorio, café en mano, la laptop brillando. Abrí la carpeta que había creado la semana pasada. Fase 2, contramedidas.
Hojas de cálculo, capturas de pantalla, marcadores de recursos legales. No había un mapa para reclamar las piezas de tu identidad después de que tu propia familia intenta borrarlas, pero supuse que esto era lo más cercano. Hice clic en la plantilla de documentación de abuso financiero y comencé a sacar números de estados de cuenta antiguos. Mientras trabajaba, encendí la grabadora de voz de mi teléfono y comencé a hablar, principalmente para mantenerme centrada. Si llega a juicio, dije en voz alta, necesitaré pruebas de memoria. Las emociones no son fiables. La memoria sí. Se sintió extraño al principio hablar con una máquina, pero en las siguientes 2 horas, entré en un ritmo. Notas de voz, registros de datos, incluso capturas de pantalla con fecha y hora de antiguas transferencias de Venmo. Lo etiqueté todo. No solo estaba contraatacando. Me estaba organizando. Alrededor de las 11, me tomé un descanso para estirarme y revisar mi teléfono. Había una notificación de Instagram. Alguien me había etiquetado en una foto. Eso era inusual. No mantenía esa cuenta activa. Curiosa, la abrí. Era una publicación de un organizador de bodas de Napa. La imagen era pulcra y pretenciosa. Catalina y Julián, mi ex, de pie frente a un viñedo, con las manos entrelazadas y la palabra comprometidos escrita en caligrafía sobre el cielo. Parpadeé ante la pantalla. Allí estaba él, sonriendo con el mismo traje que una vez le ayudé a elegir para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. El pie de foto debajo me revolvió el estómago. Gracias a mamá por la pareja perfecta. Ahí estaba. No solo traición, no solo borrado. Esto era orquestación. Julián me había dicho una vez que mi madre le daba escalofríos. Dijo que lo miraba como si fuera un reemplazo de algo que nunca pudo controlar. Debería haberlo sabido. Debería haber confiado en esa incomodidad. No lloré. Ni siquiera sentí rabia. No de inmediato. Sentí asco. Frío y profundo. Cerré la aplicación y volví a mi laptop. Creé una nueva carpeta dentro de la fase 2 y la etiqueté explotación de reputación, colusión familiar interna. Dentro, comencé a arrastrar archivos, fotos, mensajes, cronogramas. La forma en que Victoria había pasado de fría a manipuladora cuando Julián comenzó a distanciarse de mí. Las invitaciones forzadas a acción de gracias. La vez que me llevó a un lado y dijo, siempre pensé que él encajaba mejor con Catalina. Eres demasiado seria para él. En ese momento, pensé que estaba siendo amarga. Ahora lo veía claramente. Estaba siendo estratégica. Pasé la tarde instalando aplicaciones de grabación en mi teléfono. Cualquier llamada, saliente o entrante, ahora se archivaría automáticamente. No tenía muchas conversaciones estos días, pero cuando las tenía, rara vez eran inocentes. También hice una copia de seguridad de todos los registros financieros que pude encontrar, transferencias bancarias, recibos de PayPal, asignaciones mensuales que había enviado cuando Catalina no podía pagar el alquiler y el coche de Mateo fue remolcado por tercera vez en un año. Todo fue a carpetas separadas, robo de propiedad, difamación de carácter, patrón de explotación financiera. Sin drama, solo recibos. Al anochecer, me senté en el sofá y abrí el chat familiar grupal. El mismo que había estado inactivo la mayor parte del año, excepto cuando se enviaban recordatorios de cumpleaños o se reenviaban memes políticos graciosos de los que nadie se reía. Escribí, hola, solo un aviso. Desconectaré todos los lazos financieros la próxima semana. Planifiquen en consecuencia. Luego presioné enviar. Nadie respondió. Pero en 2 horas, Renata publicó una historia en su Instagram. Algunas personas olvidan quién las ayudó a convertirse en algo. Sutil, con clase, mezquino. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Así es como operaban. Esconderse detrás de la sugerencia. Nunca decir la verdad directamente. De esa manera, siempre podrían negarlo cuando se les confrontara. Pasé el resto de la noche grabando un vídeo privado de mí misma. Hola, dije a la cámara. Sin maquillaje, con sudadera, el pelo recogido. Esto es para respaldo legal. Con fecha y hora, sin ediciones. Tomé aire. No estoy loca. Fui borrada.
Y ahora estoy reconstruyendo la verdad. No por venganza, por precisión, por protección. Hice una pausa, luego miré a la lente de nuevo. Si algo me pasa, a mi teléfono, a mis cuentas, a mi apartamento, revisen esta carpeta primero. Subí el archivo a una unidad segura en la nube. Un contacto compartido, Adriana. Estaba a punto de cerrar mi laptop por la noche cuando llegó un nuevo correo electrónico. Sin remitente, sin asunto. Pasé el cursor sobre él por un momento. Algo en él se sentía mal. Lo abrí. Texto negro sobre un fondo blanco. Más te vale parar o te arruinaremos aún más. No dormí esa noche. El mensaje permanecía en mi bandeja de entrada como una sombra. 10 palabras, sin nombre, sin contexto, sin calidez, solo una amenaza. Más te vale parar o te arruinaremos aún más. No se lo reenvié a Adriana de inmediato. Todavía no. Necesitaba asimilarlo primero. Dejar que se marinara en la boca de mi estómago. Darle vueltas a cada palabra hasta que ya no se sintiera como fuego. Solo datos, un archivo, otra prueba. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Me salté el café, me salté las noticias. Abrí mi laptop e hice lo que siempre hago cuando algo duele. Fui a buscar la fuente. Pasé el mensaje por un verificador de metadatos. La IP estaba enmascarada. Quien lo envió sabía lo suficiente para cubrir sus huellas, pero no lo suficiente para sacudirme. No estaba nerviosa. Estaba resuelta. Unas horas más tarde, mientras organizaba las crecientes carpetas de evidencia legal, mi teléfono sonó con un mensaje de una amiga con la que no había hablado en más de un año. Oye, ¿está todo bien? Vi tu página de GoFundMe. No sabía que las cosas todavía estaban tan mal. Parpadeé ante el mensaje, luego otra vez, luego abrí el navegador. Tomó una búsqueda, solo una. GoFundMe. Mi nombre, mi cara, allí estaba, en primera plana. Mi foto en una cama de hospital. Pálida y conectada a máquinas. Leyenda, ayuda a Camila a recuperarse de su devastadora enfermedad. Costos continuos, terapia. Apoya su valiente viaje. El perfil estaba listado bajo el nombre de Victoria Morales. La organizadora, mi madre. Había actualizaciones también, cada una más dramática que la anterior. Todavía no puede caminar, necesita cuidados a largo plazo, luchando por su vida cada día. Yo no estaba en una silla de ruedas. No estaba incapacitada. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial durante más de un mes. Pero aparentemente, Victoria había recaudado más de $6,200 a costa de mi imagen y mi silencio. La violación no me golpeó como un grito. Fue más silencioso que eso, más quirúrgico. Leí cada línea de cada actualización. Los dedos fríos sobre el teclado. Cada dólar donado, cada comentario compasivo de extraños que creían la historia. Hice capturas de pantalla de todo. Cada actualización, cada nombre de donante, cada vez que Victoria se llamaba a sí misma la cuidadora devota. No estaba furiosa. No de la manera que probablemente esperaban. No estaba llorando. No estaba llamando. Estaba calculando. Cogí el teléfono y llamé a Adriana. Avanzamos con el caso de fraude, dije secamente. Ella no preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Estoy redactando la carta de cese y desistimiento ahora, dijo. ¿Quieres que se entregue personalmente o por correo? Ambas, respondí. Y quiero que se envíe también a la junta directiva de su organización benéfica. Deberían saber con quién están trabajando. Es justo, dijo Adriana. Envíame todo. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, registros de donaciones. Ya estoy en ello. Pasé las siguientes 2 horas descargando los comentarios. Uno de un antiguo vecino, Victoria, eres una santa. ¿Qué haría Camila sin ti? Otro de una de sus amigas del club de bridge, siempre habló tan bien de su madre. Esto me rompe el corazón. Estaban construyéndole un pedestal con mi sangre, y pensaron que no me daría cuenta. Esa tarde, mientras preparaba el paquete de documentos para Adriana, mi teléfono vibró de nuevo.
Esta vez era Renata. Estás siendo dramática, decía el mensaje. Es solo una recaudación de fondos. Estaba preocupada por ti. No respondí. 5 minutos después, Catalina publicó en Instagram. Un cuadrado negro, texto blanco superpuesto. Algunas personas viven para destruir, no para perdonar. Tomé una captura de pantalla, la añadí a la carpeta etiquetada Manipulación de la narrativa pública. Mateo, como de costumbre, permaneció en silencio. Luego llegó el correo electrónico de Victoria. Asunto, amor. Sin saludo, sin formato, solo esto. No es fraude, es amor. Me lo agradecerás cuando lleguen las facturas. Lo miré durante 1 minuto completo antes de reenviárselo a Adriana. No se necesitaba respuesta. Más tarde esa noche, me puse una sudadera con capucha y caminé 4 cuadras hasta el buzón más cercano. En mis manos, 2 sobres grandes, uno dirigido directamente a Victoria, el otro a la junta de su organización sin fines de lucro. Ambos contenían avisos de cese y desistimiento. Ambos describían los estatutos violados. Ambos estaban notariados y con fecha y hora. Los dejé caer en el buzón y seguí caminando. El aire era fresco y las luces de la calle proyectaban largas sombras en la acera. Tenía un peso en el pecho, pero no era miedo. Era el tipo de peso que viene con saber que has dejado de esperar que alguien más haga lo correcto. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio y abrí un nuevo documento, un borrador de mi declaración. No para las redes sociales, no para ellos, para mí. Para que conste, para cuando la gente empiece a preguntar por qué hice lo que hice. Antes de que pudiera terminar el párrafo de apertura, apareció un correo electrónico. Asunto, oímos sobre tu historia. ¿Te gustaría contarla? Sin nombre, sin remitente que reconociera, solo un hipervínculo a un podcast que se centraba en historias de mujeres no escuchadas. Tenían miles de seguidores. Múltiples episodios se volvieron virales. No hice clic en el enlace. Todavía no. Pero tampoco lo borré. No respondí a la invitación del podcast de inmediato. Leí el asunto una y otra vez, dejando que las palabras persistieran en mi mente como un desafío. Oímos sobre tu historia. ¿Te gustaría contarla? No había un discurso de venta, ni un cebo de relaciones públicas, solo una simple pregunta. Para el mediodía del día siguiente, lo había leído suficientes veces como para saber que la respuesta era sí, pero en mis términos. Esa tarde, me reuní con la productora del podcast, Eva, en un modesto estudio escondido detrás de una librería en el centro de Portland. Era más joven de lo que esperaba, pero con una presencia tranquila que inmediatamente me tranquilizó. No había equipos de cámara, ni estilistas, ni maquilladores, solo 2 micrófonos, una mesa de cristal y una habitación silenciosa. No quiero dar nombres, le dije. Y no voy a gritar al micrófono. Ella asintió. No estamos aquí para eso. Traeré documentos, añadí. Recibos, fotos. Puedes usar mi voz, no mi cara. Eva sonrió. Eso es exactamente lo que hace que esta historia importe. Al día siguiente, grabamos. No empecé con la UCI. Empecé con las matemáticas. Más de $80,000, dije, en los últimos 10 años, pagados directamente a miembros de la familia en su nombre o para sus necesidades. Recité las cifras como un informe. Matrículas, gastos médicos, pagos de hipotecas. No estaba incluida en las compras del supermercado que nunca comí. Reparaciones de coches, depósitos de bodas. Sin drama, sin voz temblorosa, solo hechos. No era la hija olvidada, continué. Era la útil, hasta que dejé de serlo. Eva se sentó en silencio frente a mí, dejándome contar la historia sin interrupciones. Sus ojos no se abrieron de par en las peores partes. No se inmutó cuando relaté la vez que mi madre se paró en un escenario y usó una foto mía, con tubos en los brazos, para recaudar dinero para una organización benéfica que nunca vio un centavo de él. Le mostré el GoFundMe falso, los mensajes de personas que donaron pensando que me estaban ayudando, las leyendas que Victoria había escrito sobre mi valentía. La palabra resiliente utilizada como un eslogan de marketing. La entrevista duró 1 hora.
Terminé con una línea que había escrito en mis notas la noche anterior. Cuando la gente te borra, la mejor venganza es aparecer documentada. Eva asintió, luego susurró, ese podría ser el título de nuestro episodio. Mientras salía del estudio hacia la llovizna de principios de primavera, me sentí más ligera. No reivindicada, solo alineada, como si todas las partes dispersas de mí estuvieran comenzando lentamente a formar una figura de nuevo. Pero la paz no duró mucho. Una semana después, estaba cocinando la cena cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de audio. Era de mi madre. No presioné reproducir de inmediato. Me quedé mirando la forma de onda en la pantalla, el pulgar flotando, la mente vacilante. Finalmente, la curiosidad ganó. Su voz llenó la habitación, ligeramente ahogada. Ha ido demasiado lejos, dijo Victoria, hablando claramente con otra persona. Seamos honestos. Si se hubiera muerto, nos habría ahorrado a todos muchos problemas. Sin demandas, sin vergüenza. Se rió. Se rió. Pausé la grabación. Mis manos no temblaban. Mi mandíbula no se apretó. Simplemente me quedé allí, congelada en un silencio tan agudo que podría haber cortado el hueso. Luego presioné reproducir de nuevo. Si se hubiera muerto. Lo reproduje 3 veces. No por dolor, por claridad, por evidencia. Y luego lo guardé en el archivo. Adriana y yo nos reunimos al día siguiente. Entré en su oficina con un archivo de voz, una transcripción impresa y una determinación que no había sentido desde el hospital. Nos sentamos una frente a la otra. Ella no sonrió. Solo asintió y abrió la carpeta que le deslicé. Esto es todo, dije. Presentamos todo. Revisó los materiales en silencio. No estás haciendo esto solo por ti, ¿verdad?, preguntó suavemente. No, respondí. Lo estoy haciendo por la próxima hija a la que le digan que es una ingrata por sobrevivir. Presentamos la demanda esa tarde. Los cargos eran directos. Fraude de identidad, uso no autorizado de imágenes médicas, acoso emocional. Se adjuntaron el archivo de audio, los registros financieros y una cronología detallada con más de 50 páginas de documentos de respaldo. En 3 días, obtuvimos la confirmación. La presentación fue aceptada. Se programaría una fecha formal en la corte. No publiqué nada al respecto. No se lo dije a nadie fuera de Adriana y Gabriela. En cambio, observé cómo se desarrollaban las consecuencias por sí solas. Renata borró de su Instagram cada foto familiar a las 24 horas de la emisión del podcast. Catalina me envió un mensaje directo que decía, mamá no lo dijo así. Por favor, no hagas esto público. Demasiado tarde. Victoria intentó presionar a través de la junta de su organización benéfica. Circularon rumores de que hizo llamadas telefónicas, les dijo que yo era mentalmente inestable, trató de convencerlos de que no creyeran la historia. Le salió el tiro por la culata. Alguien de la junta filtró el episodio del podcast a un periódico local. En 2 días, el titular decía, madre explota la enfermedad de su hija para obtener simpatía pública y ganancias. Las donaciones a su organización sin fines de lucro se agotaron casi de la noche a la mañana. Pero no celebré. Seguí trabajando, seguí catalogando, y en una lluviosa tarde de jueves, caminé sola por la ciudad, con los auriculares puestos, escuchando mi propia voz contar mi historia. Era extraño escucharme de esa manera, tranquila, firme, controlada. Cuando me borraron, dije en la grabación, no desaparecí. Me reorganicé. Dejé de caminar y me paré en un paso de peatones cerca de una floristería, viendo a las parejas pasar con sus compras y paraguas. Construyeron un legado de silencio, susurré. Yo construí un caso de verdad. Mientras cruzaba la calle, mi teléfono vibró. Una notificación. Victoria Morales ha sido notificada. La nota doblada todavía estaba en mi mano cuando subí los escalones del juzgado. No tenía la intención de traerla. Era algo que escribí en medio de la noche, apenas pensando, solo garabateando como solía hacer cuando era adolescente y no me sentía escuchada. Pero aquí estaba, suave por la presión de mis dedos, arrugada donde mi pulgar la doblaba y desdoblaba.
La metí en el bolsillo de mi abrigo por si necesitaba un recordatorio de quién era y qué significaba este momento. Adriana me encontró en la entrada, con archivos en una mano y el teléfono en la otra. Levantó la vista y asintió brevemente. Parecía el tipo de mujer que lleva la verdad como una cuchilla. Esperaba que algo de eso se me hubiera contagiado. Dentro, el juzgado ya estaba lleno de actividad. Algunos reporteros merodeaban cerca del pasillo, uno sosteniendo un teléfono mientras yo pasaba. Mantuve la cabeza erguida. Mi nombre estaba ahí fuera ahora, no porque quisiera que lo estuviera, sino porque permanecer invisible nunca fue una opción. Habían tomado esa decisión por mí hace mucho tiempo. Cuando entramos en la sala del tribunal, las vi sentadas juntas, Catalina y Renata, con trajes pastel a juego, sonrisas tensas. Catalina me miró, luego bajó la vista a su tableta. Renata ofreció una rápida sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Mateo no estaba allí. No era una sorpresa, nunca aparecía cuando la responsabilidad estaba sobre la mesa. Victoria entró al final, con las gafas de sol puestas, aunque la habitación estaba iluminada por fluorescentes baratos. Su abogado caminaba a su lado, un hombre de unos 60 años que parecía preferir estar jugando al golf. Se sentó sin reconocer a nadie. Adriana se inclinó. «Recuerda, te enseñaron el silencio. Tú les estás enseñando las consecuencias». Asentí. Sentía la garganta apretada, pero no por los nervios. Era la presión de algo que finalmente cedía, como una presa que se rompe, no con un rugido, sino con una certeza tranquila y constante. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Se leyó el número del caso. Mi nombre resonó en la sala del tribunal de una manera que nunca lo había hecho en casa. Y entonces Adriana se levantó y comenzó. Fue quirúrgica, precisa. Guió al tribunal a través de cada documento, registros financieros, capturas de pantalla, recibos de donantes del GoFundMe falso, marcas de tiempo de imágenes manipuladas. Luego vino el audio. Presionó reproducir y la voz de Victoria llenó la sala. Si se hubiera muerto, nos habría ahorrado a todos muchos problemas. Sin demandas, sin vergüenza. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Catalina se movió en su asiento. Renata parpadeó rápidamente. Su rímel perfectamente aplicado de repente menos compuesto. Victoria no se movió. Ni un parpadeo, ni una contracción. Solo esa quietud practicada de alguien que creía que podía sobrevivir a la verdad. Pero la verdad ya no esperaba. Estaba de pie con tacones y respaldo. El juez no necesitó mucho tiempo. Después de revisar las pruebas, miró hacia el estrado con calma mesurada. Señorita Morales, dijo, dirigiéndose a Victoria, este tribunal encuentra causa suficiente para conducta civil indebida, incluyendo fraude de identidad y difamación de carácter a través de la explotación digital. El abogado de Victoria comenzó a objetar, pero el juez levantó una mano. Tuvieron su oportunidad. No respondieron a las solicitudes de descubrimiento. Eso me dice más que su objeción. Luego vinieron las mociones. Adriana solicitó un congelamiento de emergencia de todos los activos familiares, la casa, las cuentas vinculadas al nombre de Victoria, incluso la propiedad en Arizona de la que no había sabido hasta hace 3 días. También presentó una moción para revertir las transferencias de propiedad, incluida la casa que había ayudado a financiar años atrás. Solicitó la destitución inmediata de Victoria de su cargo en la junta de la organización benéfica, citando violación ética. El juez aprobó cada moción, un golpe de mazo, solo uno. Ese sonido fue más fuerte que cada grito que había tragado. Cuando todo terminó, el juez se dirigió a Victoria. Por la presente se le ordena emitir disculpas públicas tanto escritas como verbales, las cuales serán grabadas, transcritas y archivadas. Puede proceder. Victoria se levantó. Su abogado le entregó una hoja de papel. No la desdobló por un momento. Solo miró al juez. Luego, con la gracia mecánica de alguien que lee en un idioma desconocido, comenzó. Tergiversé a mi hija. Usé su imagen sin consentimiento. Dañé su reputación. Acepto toda la responsabilidad. Sin pausa, sin vacilación, solo recitación. Su voz era uniforme. Sus manos no temblaban.
y sin embargo, la habitación cambió. Nadie aplaudió. Nadie jadeó. Pero el aire mismo se sentía diferente, más denso. No sonreí. No asentí en señal de victoria. Simplemente respiré. El juez ofreció una última palabra de advertencia, recordó a todas las partes sus responsabilidades en el futuro, y luego nos despidió. Afuera del juzgado, los reporteros esperaban. Flashes, micrófonos, demasiadas preguntas. Uno preguntó, ¿se reconciliará con su madre? Dejé de caminar. La reconciliación no es una reunión, dije. Es rendición de cuentas. Sin más comentarios. Esa noche, después del vuelo de regreso a Portland, me encontré caminando una vez más por Bozeman, virtualmente. Abrí el sitio de bienes raíces y busqué la dirección. La casa ahora figuraba como pendiente de litigio. Abrí la vieja foto del porche delantero, la pintura desconchada, la corona gastada, el felpudo que nunca se limpió. Luego saqué la nota que había escrito días antes, la que había doblado y llevado al tribunal. Tuvieron mi silencio. Ahora yo tengo el resto. Conduje hasta esa casa una última vez, estacioné en silencio, subí al porche como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no llamé a la puerta. No pedí entrar. Deslicé la nota por debajo de la puerta, me quedé allí un momento y me alejé. No miré hacia atrás. La puerta principal se cerró detrás de mí con una suave finalidad. Me quedé en el porche un segundo más de lo necesario, escuchando, no pasos o voces, sino el eco de algo en lo que aún no estaba segura de creer. ¿Paz? No llegó rugiendo. No desfiló. Simplemente llegó, silenciosa como el anochecer que se asienta sobre el pavimento familiar. De vuelta en Portland, la primavera había comenzado a colarse por los bordes de mi vida. La luz de la mañana se alargaba ahora, y me encontraba abriendo las ventanas más a menudo. No porque el aire fuera cálido, sino porque estaba aprendiendo a respirar de manera diferente. Cooper, mi Golden Retriever, me recibió con su habitual entusiasmo de cola meneándose cuando entré en la casa esa tarde. Llevaba uno de sus juguetes de peluche en la boca, como para recordarme que no teníamos que cargar con las cosas pesadas todo el tiempo. Desde la sala de estar, oí el suave zumbido de una caricatura. En el centro de la alfombra estaba Esperanza, descalza, con las piernas cruzadas, un rastro de crayones derramándose sobre el papel. Levantó la vista, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que siempre me tomaba por sorpresa. «Volviste», dijo. Asentí. «Te dije que estaría en casa antes de la cena». Me mostró su dibujo. «Estos somos nosotros». 3 figuras de palitos, una alta, una de tamaño mediano con orejas, Cooper, obviamente, y una con un sol sobre su cabeza. «¿Por qué estoy brillando?», pregunté, agachándome a su lado. Se encogió de hombros. «Porque arreglaste las cosas». No supe qué decir a eso. Así que le di un beso en la parte superior de la cabeza y dejé que el momento perdurara. Más tarde esa noche, después de que Esperanza se fuera a la cama, me paré en la puerta de lo que se había convertido en mi oficina. Los estantes estaban en su mayoría llenos ahora. Libros que amaba. Algunos en los que escribí. Unas pocas fotos pequeñas enmarcadas. Una era de Esperanza con una sonrisa manchada de chocolate. Otra era de Cooper y yo en la costa. La tercera estaba en blanco, un lugar dejado abierto, no para la familia, no para lo que se perdió, sino para algo que construiría en mis propios términos. Habían pasado 3 meses desde el fallo del tribunal. 3 meses desde que Victoria había leído su disculpa pública como si fuera una lista de compras. 3 meses desde que los titulares se desvanecieron, el bullicio de las redes sociales se calmó y todos los demás siguieron adelante. Pero yo no. No de la manera que ellos asumían. No me amargué. No busqué venganza. Reutilicé. La transferencia de la propiedad se finalizó solo unas semanas después de la decisión judicial. La casa de Bozeman, mi hogar de la infancia, el lugar que albergaba más sombras que recuerdos, ahora era mía. Pero no la reclamé por nostalgia. La reclamé con un propósito. La casa Solaz, así la llamé. No era llamativa. Sin ceremonia de corte de cinta, sin cobertura de prensa, solo un nuevo letrero en el frente,
pintura fresca sobre la puerta y una misión clara como el cristal, para hijas borradas antes de que pudieran hablar. Instalamos literas en mi antigua habitación. Cómodas donadas llenaron las otras habitaciones. Voluntarios ayudaron a convertir el sótano en un espacio de asesoramiento. Había un rincón de lectura, una cocina comunitaria. La primera semana, dimos la bienvenida a 3 mujeres. La segunda semana, a 5. Cada vez que caminaba por esos pasillos, recordaba lo que se sentía estar en silencio en tu propia casa. Nunca quise que otra mujer se sintiera así de nuevo. Un jueves tranquilo, volví a casa del refugio para encontrar un pequeño paquete en mi puerta. La caligrafía en el sobre era instantáneamente familiar. Tía Elena. Dentro, una sola hoja de papel de carta, el mismo azul pálido que siempre usaba. Su letra firme de siempre. Camila. El perdón no es aprobación. Es permiso para vivir sin su peso. Te has ganado cada aliento que tomas ahora. Cada uno de ellos. No le debes a nadie una versión de ti misma que sangre solo para hacerlos sentir limpios. Vive bien. Esa es la única disculpa que nunca sabrán cómo dar. Con amor, Elena. Me quedé con esa carta durante mucho tiempo. No lloré. No lo necesitaba. Algunas cosas merecen tranquilidad. No silencio, sino quietud. Doblé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio junto a los papeles de adopción que todavía esperaba finalizar. El trabajador social de Esperanza ya había notado el progreso. Éramos un hogar estable. Palabras que nunca pensé que se aplicarían a algo con mi nombre. Esa noche, después de que Esperanza estuviera arropada y Cooper se hubiera acurrucado al pie del sofá, abrí mi laptop. Allí, mirándome, estaba la carpeta etiquetada Fase 2, Contramedidas. Pasé el cursor sobre ella y luego, lentamente, hice clic en eliminar. No se sintió como una pérdida. Se sintió como una liberación. En su lugar, creé una nueva carpeta, Aventuras de Esperanza. El primer archivo que guardé fue un escaneo de su dibujo de esa mañana, en el que yo brillaba. El segundo fue una foto que tomé más tarde esa semana. Esperanza y Cooper corriendo entre las flores silvestres detrás del refugio. El viento en su pelo, el sol en sus rostros. Ningún legado de dolor arrastrándose detrás de ellos. Solo alegría, presente y honesta. Más tarde, abrí mi diario, un viejo hábito que había retomado, y escribí una sola línea. No morí, pero sí desaparecí. Y luego elegí ser encontrada. Mientras cerraba el libro, la voz que una vez me atormentó susurró desde algún rincón polvoriento de la memoria. Quizás morir te haga interesante. Sonreí. Interesante no es lo que recuerdan. Es en quien te conviertes cuando te olvidan. A veces, las batallas más duras no se libran en los tribunales o a través de discusiones. Se libran en silencio, en alejarse y en elegir sanar en lugar de tomar represalias. Esta historia no fue sobre venganza. Fue sobre reclamar el valor, incluso cuando tu propia familia intenta enterrarlo.